La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. En ellas, la cultura de un país da su testimonio a través de edificios, monumentos y calles. Sin saberlo, muchas veces caminamos por barrios históricos o transitamos a toda velocidad avenidas cuyos nombres nos recuerdan gestas patrióticas. Sin embargo, el esfuerzo de los estados por mantener viva la memoria choca con el crecimiento de la ciudad y los nuevos modos de habitar en ella. Las identidades se disuelven en una gran aldea global, cosmopolita y sin fronteras. Mantener la identidad sin perder el tren del progreso es uno de los principales desafíos que tiene la gestión pública del patrimonio y la cultura. El patrimonio en sí es la herencia con la cual cada generación transmite su saber hacer y entender su mundo a las generaciones futuras. Mi nombre es Graciela Aguilar, soy especialista en conservación del patrimonio y en los últimos años hemos tenido una experiencia bastante extensa en lo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio enfocada a la promoción del desarrollo local. En los últimos tiempos, la aceleración justamente en la que vivimos inmersos haga que el tema sea más complejo, dado que cuando las ciudades avanzaban lentamente, iban renovándose y modificándose en una evolución equilibrada. Hoy esos cambios son tan abruptos y tan acelerados que hacen que el patrimonio, sin lugar a dudas, esté en la agenda de todas las problemáticas que tienen que ver, sobre todo, con la conservación de la identidad en las grandes metrópolis. En las ciudades, lo nuevo convive con lo viejo, lo que tiene valor arquitectónico con aquello que no lo tiene. A veces, una antigua casa es demolida para construir un edificio. Otras, esa misma casa es preservada, porque su valor histórico nos permite entender algo del pasado de una comunidad. El casco histórico está formado básicamente por dos barrios, que son San Telmo y Montserrat. Mi nombre es Luis Grossman, soy arquitecto y desde hace 5 años estoy a cargo de la Dirección General del Casco Histórico de la ciudad. En rigor, el casco histórico tomó básicamente el área sur, que es el área más conservada, porque el área norte, al formarse ahí la City, entre comillas, que tiene la parte bancaria de finanzas y compañías de seguro, etc., fue la que primero creció a expensas de la demolición de muchas viviendas coloniales o postcoloniales. Los especialistas llaman patrimonio al conjunto de bienes que una generación hereda y transmite a la siguiente con el propósito de preservar y acrecentar dicha herencia. El progreso de las grandes urbes genera patrimonio. En los edificios, monumentos, plazas y barrios se cuenta la historia de la ciudad.
con sus continuidades y sus cambios de marcha. La idea del patrimonio está en evolución constante. Cada sociedad tiene la responsabilidad de conservar parte del patrimonio de sus antepasados, pero también de proyectar su propio patrimonio. Es decir, lo que construye hoy en función a lo que van a heredar las generaciones futuras. Es un concepto que está en evolución constante de la misma manera que lo está la cultura. Por eso, y gracias a Dios que lo está, porque eso implica justamente que la sociedad misma está evolucionando, ¿no? Está modificándose y está en permanente cambio. El concepto de patrimonio en sí también tiene intrínsecamente la idea de cambio. El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico. Depende de los bienes y objetos que se desea proteger para la posteridad. Algunas ciudades, sobre todo en Europa, han tenido fuertes políticas patrimoniales. Los casos de París y Londres son emblemáticos. Ambas ciudades son un museo a cielo abierto. En sus calles y parques se han librado guerras y revoluciones, y en sus edificios se han firmado los tratados más importantes de la historia moderna de Occidente. Digamos que bueno, todo lo que viene de Europa siempre, nosotros los arquitectos lo hemos tenido muy como referente, ¿no? Y más cuando tiene que ver el tema del patrimonio. Mi nombre es Andrea Morelos, soy arquitecta y especialista en patrimonio cultural. En realidad, en Gran Bretaña, en Inglaterra, es uno de los países donde verdaderamente se han ido estableciendo a lo largo del tiempo importantes estrategias de recuperación y de conservación fundamentalmente del patrimonio, ¿no? Y donde por sobre todas las cosas se ha hecho partícipe a la sociedad de determinadas actividades que han permitido hacer uso de ese patrimonio y ponerlo en valor, ¿no? Y por sobre todas las cosas de apropiarse de esos espacios y de esos lugares. En la Argentina, la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo claro de cómo el crecimiento acelerado ha modificado el paisaje urbano. Es en el patrimonio arquitectónico donde se ve con más facilidad cómo la ciudad ha ido recibiendo distintas influencias a lo largo de la historia. La Avenida de Mayo es una pieza urbano-arquitectónica de primer nivel, es decir, me hace acordar a la Gran Vía de Madrid, y uno debería decirle que es al revés, porque la Gran Vía de Madrid hace acordar a la Avenida de Mayo porque se inauguró 30 años antes que la Gran Vía. Mucha gente lo ignora esto, y como eso está en Europa y esto es América, se supone que debió ser copiado de algún lado. Desde la Manzana de las Luces, que es un lugar emblemático del casco histórico, donde está la iglesia de San Ignacio, ahora que están tan de moda los jesuitas, hagamos el homenaje, es la primera iglesia de la ciudad y ya tiene 300 años, de manera que vale la pena ir a ver una iglesia que se construyó hace 300 años. La Torre Norte es más reciente, es del siglo XIX, pero vale la pena porque tiene un exterior muy bello y un interior realmente impactante. La luz y los retablos que tiene la iglesia de San Ignacio merecen que cualquier porteño, cualquiera sea su credo, vaya y lo vea porque llama la atención. El Colegio Nacional Buenos Aires, que está al lado, y el resto de las construcciones que forman la Manzana de las Luces ya justifican su conservación patrimonial. En la actualidad, los edificios patrimoniales conviven con emplazamientos modernos. Esto es característico en la capital de la Argentina, donde en pocas cuadras encontramos la arquitectura jesuita de los primeros pobladores, la impronta de los arquitectos franceses que en el siglo XIX construyeron los principales edificios de la Avenida de Mayo, y la más avanzada arquitectura contemporánea, como el edificio que diseñó César Pelli para la empresa YPF en el barrio de Puerto Madero. Hoy estando aquí en esta barranca tan característica de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con un edificio como la Biblioteca Nacional, bueno, es un enclave, creo, sumamente interesante, ¿no? Por lo que, bueno, a lo largo de la historia ha implicado
y por lo que hoy este edificio, ¿no?, que en su momento pudo haber sido también muy cuestionado y demás, hoy nos damos cuenta que forma parte de nuestro patrimonio, ¿no? Cosa que muchas veces la gente cree que cuando hablamos de patrimonio sí o sí tenemos que estar haciendo referencia a bueno, edificios con determinadas características arquitectónicas, que tienen que tener años de historia. Bueno, en este caso estamos hablando de nuestra arquitectura, que es nuestra arquitectura contemporánea, que también es un referente para nuestro patrimonio, ¿no? La conservación del patrimonio no está ligada a cuestiones románticas, sino que es una herramienta para promover el desarrollo, la diversidad y la identidad de una ciudad. Lo mismo sucede con los museos, que han pasado de ser espacios de representación simbólica a ser espacios de intercambio y comunicación de experiencias con una clara función social e integradora. Estamos en un sitio muy clave para Buenos Aires. Todo este enclave es importante, porque nosotros decimos que estamos en el espacio del poder, porque estamos en la Casa Rosada, que es el espacio del poder político, y siempre lo fue desde la fundación de Buenos Aires por Garay, siempre fue la sede de los sucesivos gobiernos españoles y nacionales. Estamos en la Plaza de Mayo, que siempre fue la sede del Poder Popular, porque todo se desarrolla, todas las manifestaciones populares se han desarrollado históricamente en la Plaza de Mayo, y estamos en un edificio simbólico para el poder económico, porque dentro estas galerías pertenecen a la antigua aduana de Buenos Aires, dedicada en 1855, que cimentó el poderío de Buenos Aires. Mi nombre es Juan José Ganduglia, yo soy director del Museo de la Casa Rosada, Museo del Bicentenario. Yo trabajo en estos temas desde toda mi vida. Es el cuidado y el conocimiento del valor patrimonial para hacerlo testimonio de, no solamente de nuestro pasado, sino de nuestra historia, de nuestros valores. No se quiere lo que no se conoce, es una frase muy remanida, pero en este lugar nosotros lo venimos comprobando desde que se inauguró el museo, y el público queda muy impactado de advertir la existencia de edificios que desconocía, estando en una ubicación tan clave como está. La conservación del patrimonio sirve para dar testimonio a las generaciones futuras de la historia de un lugar, con sus cambios y continuidades. Es la posibilidad que tienen los habitantes de las grandes metrópolis de interactuar con la historia, y también para que los arqueólogos del futuro tengan certeza de los tiempos pasados. El patrimonio arquitectónico, cultural o industrial da testimonio del desarrollo de una ciudad con todas sus complejidades. Un antiguo puente, una vía de ferrocarril en desuso o un monumento son las marcas que la civilización deja para que los arqueólogos del futuro analicen cómo fue la vida de esa sociedad. Sin embargo, para entender mejor los avatares históricos y culturales que sufre una sociedad, es necesario tener una política de recuperación y restauración del patrimonio público. La génesis en realidad de esta área surca más o menos el año 1992, y gracias a la visión del ingeniero Manuel González, que supo ver la posibilidad que podía llegar a correr el riesgo, todo el acervo cultural del Ministerio de Economía. Estamos hablando del año 1992. Se avecinaba en el año 1995 la dichosa reforma del Estado, con lo que implicaba por ahí serias pérdidas en nuestro patrimonio cultural. Mi nombre es Mario Félix Naranjo, soy licenciado en Comunicación Social. Actualmente soy el coordinador general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Economía y Finanzas, ya desde el año 2006 a la fecha. A partir del año 92, con la resolución 206 del año siguiente, el año 93, se crea el programa de recuperación del patrimonio cultural del Ministerio de Economía. ¿Qué significa esto? Realmente lo utópico en esa fecha era pensar que en ese año todavía no había inventarios
referentes no solamente al Ministerio de Economía, sino a los 66 organismos que dependían del Ministerio de Economía. Cuando digo 66 organismos estoy hablando de calibres de Banco Nación, de lo que era en ese momento la Dirección General Impositiva, la DGI, la Caja Nacional de Ahorro, el Instituto Nacional de Ahorro y Seguro, el INDER, así sucesivamente, conformando un mosaico de 66 organismos con sus respectivos patrimonio cultural. La conservación del patrimonio cultural, que se encuentra dentro de los edificios públicos, es solamente una parte de la tarea en pos de la conservación del patrimonio. Sin embargo, la tendencia al crecimiento urbano lo ha vuelto fundamental. Mientras que afuera la ciudad castiga con rigor muchos bienes patrimoniales, tales como estatuas o monumentos, algunos edificios del Estado se han convertido en Argentina en verdaderos recintos protectores del patrimonio público. La restauración es una actividad técnico-científica que utiliza o que tiene en cuenta, mejor dicho, normas internacionales de conservación y restauración para que los materiales y las técnicas que nosotros utilizamos en los procesos de restauración tengan la mínima intervención sobre los cuadros y que además los productos que se usan sean lo más reversibles posible, es decir, que se puedan quitar. Mi nombre es Julio Sedano Acosta, yo soy conservador, restaurador de obras de arte y estamos en el taller de conservación y restauración del Ministerio de Economía. Cuando viene un cuadro acá, nosotros lo primero que hacemos es evaluar el estado de conservación de los cuadros, es decir, hablando comúnmente, es el análisis clínico de la obra, ¿no? Qué deterioros tiene, cómo ha sido conservado hasta ese momento, se hace después una documentación del estado de conservación, se hace una crítica del estado de conservación, se proponen distintas soluciones para la intervención y después se interviene directamente la obra, documentándola y haciendo un informe final de la obra con distintos análisis físicos, químicos y análisis y registro de imágenes también. Al igual que los museos, las dependencias públicas son un espacio controlado, ideal para cuidar obras de arte. Con esta impronta, grandes emplazamientos burocráticos se convierten en centros de recuperación y restauración de bienes culturales. El caso del Ministerio de Economía de la República Argentina es emblemático, porque tiene en su estructura un área de recuperación y conservación del patrimonio cultural. La dependencia fue creada en la década del 90, cuando las empresas públicas se privatizaban. A partir de entonces, el área fue creciendo hasta convertirse en un centro de restauración de referencia a nivel nacional. Hasta en ese momento en el Estado Nacional no había un área de esta naturaleza, ¿sí? Hay un pequeño taller de restauración que sí tiene el Ministerio de Educación en el Palacio Pisurno, pero en lo que hacía organismos públicos de esta naturaleza como el Ministerio de Economía, como Agricultura, como bien decía la Dirección General Impositiva, no había un área que se encargue en una primera instancia de hacer el primer relevamiento del Estado Nacional. Algo imprescindible y fundamental como para saber con qué patrimonio cultural contamos. Fue a partir de eso que se empieza a hacer el relevamiento, se empieza a viajar no solamente por la ciudad de Buenos Aires, sino también por todo el país. Ubicado en un lugar donde diariamente transitan miles de personas y autos, el Museo del Bicentenario emerge como una joya oculta en el medio de la ciudad. A metros de la Casa Rosada, en el centro de la capital de la República Argentina, se puso en valor y convirtió en museo los recintos que antiguamente pertenecían al Fuerte de Buenos Aires y a la Aduana Taylor, construida en 1855. En primer lugar, resaltamos los edificios en los que los encontramos. Estas galerías, las galerías históricas de lo que ha quedado, los restos que han quedado de la Aduana Taylor, de la Aduana de Buenos Aires, un sector más pequeño pero muy simbólico que ha quedado del edificio civil más antiguo que hay en pie en Buenos Aires, que es un sector del Fuerte de Buenos Aires. Y tenemos el otro punto de interés que son
el guión histórico del sitio, que abarca 200 años de historia nacional, desde 1810 hasta 2010, con una introducción que nos habla de la época fundacional, ya que estamos en el sitio fundacional de Buenos Aires, de la fundación de Buenos Aires y del fuerte fundado por Garay y mantenido hasta el día de hoy como sede del poder político. Y tenemos un tercer foco de interés, que es la parte de las colecciones artísticas, que abarcan una serie de pinturas de maestros argentinos referidas a una temática histórico-política. El Ministerio de Economía, que tiene una colección propia de arte muy importante, ha decidido ya hace unos años mantener, porque le es conveniente, un taller de restauración, y ha armado un taller de restauración muy prestigioso, uno de los talleres más importantes de conservación y restauración de pintura de caballete que hay en la Argentina. Y a él entonces nosotros le confiamos las obras de pintura más delicadas que tenemos. El cuadro que usted ha mencionado, el cuadro del retrato presidencial de Perón y Evita de Nuba Iriñac, que es el retrato oficial, que tuvo unas peripecias muy grandes a través de desde que fue pintado hasta que fue adquirido y exhibido acá, estaba en un estado, porque había estado guardado y anónimamente guardado durante muchos años y se había deteriorado. Lo restauraron maravillosamente bien y ahora lo exhibimos con mucho gusto y es uno de los símbolos del museo. En un mundo donde cada vez más las identidades cobran protagonismo, muchos creen que toda acción de desarrollo que no las considere está condenada al fracaso. Contar con museos y con una política de recuperación y conservación del patrimonio es fundamental para universalizar el acceso a la cultura y ampliar la discusión sobre lo que una sociedad es o quiere ser. La gestión cultural, en el marco de la vida urbana, se vuelve un complemento fundamental de la educación y de la historia. No hay una definición única de gestión cultural, pero desde mi perspectiva estamos hablando de una intermediación que trata de hacer llegar los bienes y servicios del sector de la cultura de la mejor manera posible a un público. Soy Héctor Yargorowski, integro el cuerpo de administradores gubernamentales desde el año 1990 y me he especializado en la administración en el sector público de la cultura. La idea es que el Estado permita la mayor posibilidad de expresión de todas las múltiples voces de la sociedad. Eso tiene que garantizar, ¿no? Es decir, asegurar que cualquier voz interesante, estructurada, novedosa, tenga su espacio. Y también al mismo tiempo que las grandes mayorías de la población tengan acceso a escuchar esas voces. Para garantizar la restauración y preservación de los bienes culturales, hacen falta políticas públicas que utilicen instrumentos legales tendientes a sostenerlas en el tiempo, independientemente de la voluntad de los gobiernos. Hacer de ellas una política de Estado. Nosotros siempre decimos que nuestro puesto de trabajo en realidad no es un puesto de trabajo, sino es un puesto de combate, porque todos los días tenemos que salir a dar lucha en esto. Y lucha contra esto, cuando atentan con los bienes culturales, cuando atentan con el tráfico ilegal de bienes culturales. El sur es algo paradigmático en esto. Nosotros tenemos un convenio con Interpol, que el responsable es Marcelo Elaibe, y siempre tenemos reuniones. Y bueno, una de las grandes sangrías que tiene nuestro país es la falta de normativa. Otro punto candente del riesgo que corre nuestro patrimonio. Cada espacio, cada sociedad construye y decide cuáles son los elementos que va a proteger y que va a proyectar a futuro. Lo importante es entender que ese patrimonio no está encriptado en sí mismo, no es un objeto cerrado, sino que necesita también readaptarse a las condiciones de vida contemporánea. En el medio de las ciudades, con sus cambios y continuidades,
Por momentos se oculta y por momentos se muestra el patrimonio industrial, histórico y cultural de una nación. Cuidarlo debe ser una política de Estado, pero también un compromiso ciudadano. Transmitir la memoria de un pueblo en una época en donde las nuevas tecnologías parecen disolver las fronteras nacionales es fundamental para saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser en el marco de un crecimiento que conserve el patrimonio con soluciones globales, urbanas y persistentes para un desarrollo continuo.